todos, bienvenidos a esta nueva entrega de la Caja de Pandora. Hoy estamos con Juanca, me ha dicho que Juan Carlos, no, espérate, Romero. Sí. ¿Sí? ¿Correcto? Pues yo soy muy aficionada a cambiarle el nombre a todo el mundo. Estamos en una nevera, tengo que decir, me veis con muchas capas, pero es que hace un frío tremendo. Y tenemos a Juanca que dentro de un ratito va a dar una charla sobre la que nos va a apuntar unas cositas que nos gustaría que nos adelantara, para que vosotros vayáis viendo y abriendo boca. Entonces él es escritor, periodista. Gracias por acompañarnos, bienvenido. No, gracias por invitarme. Y vamos a empezar porque a mí me has contado unas cosillas así fuera de cámara que están muy interesantes. Y una de ellas, por ejemplo, es que hay pirámides en Tenerife. Sí. ¿Eso es así o me lo estoy inventando yo? No te lo estás inventando, ni se lo está inventando quien ha ido y las ha podido ver, ¿no? No solo en Tenerife, te voy a decir, pirámides allí repartidas en prácticamente, si no todas las Islas Canarias, por lo menos en las más occidentales, pero sí es verdad que han trascendido mucho más las pirámides de Tenerife, las que están en el municipio de Güímar, que así se llama, un municipio del sur de la isla, ¿no? Son unas estructuras escalonadas, como podamos imaginar, pero en menor escala, por supuesto, como es una pirámide maya, por ejemplo, ¿ve? Pues ese tipo de escalonamiento lo tienen estas pirámides de Güímar, insisto, en menor escala, y que han creado a lo largo de los años una controversia que sigue muy viva, que estoy seguro que ahora cuando de la conferencia va a crear controversia, porque no nos ponemos de acuerdo en cuál es el origen de estas estructuras, pero sí que hay alguna teoría con la que trabajamos, ¿no? ¿Y la antigüedad de ella os ponéis de acuerdo? Tampoco, o sea, esto es como todo, ¿no? Con las piedras hemos topado y muchas veces y lo digo así libremente, ¿no? Con el ámbito académico muchas veces, ¿no? Sí. Lo fácil, y esta es una de las teorías con las que se trabaja, ha sido afirmar que estas estructuras que van a poder ver escalonadas son simples majanos, que se llaman allí, que son apilamientos de piedra. Es decir, el campesino, para limpiar el terreno y poder cultivarlo, lo que hace es retirar todo el escombro, la piedra, y la amontona ahí. Bien. Yo personalmente no veo a un agricultor amontonándola de forma escalonada, que cada escalón tenga la misma medida y que esté orientada a un solsticio. No lo veo. ¿No? No. Sería muy normal. Sería muy laborioso, y este hombre o esta mujer del campo estoy seguro que tiene otras ocupaciones más importantes, ¿no? Bueno, pero esta es la hipótesis que se baraja desde el ámbito académico. La Universidad de La Laguna en Tenerife ha hecho catas, bien, pero son catas que a mi manera de entender son totalmente insuficientes, de medio metro, de 1 metro de profundidad, y ese tipo de cata simplona no marca un antes y un después de la investigación. Luego, si me permites, te explico las otras dos hipótesis, ¿no? La otra sería la que lo relaciona directamente con los antiguos pobladores de la isla, los guanches, los aborígenes, que es un término que no utilizo yo mucho, los guanches. Bien, se afirma que ellos tenían el conocimiento suficiente como para poderlas construir orientándolas al solsticio y poder hacer un culto al dios Majek, al dios Sol. Eso sí está recogido, que ellos hacían ese tipo de cultos y que pudieron aprender de culturas también de la zona del norte de África, que es de donde yo creo que ya no cabe duda proviene la raza, ¿no? La raza guanche que llega a Canarias y luego se asienta allí. Bien, pues ese tipo de estructuras, claro, la controversia de cómo podían ser tan inteligentes o tener estos conocimientos del ámbito académico nunca gusta, ¿no? Y lo cierto es que ellos tenían conocimientos geométricos bastante interesantes, ¿no? En sus petroglifos, en sus pintaderas, hay mucho de rectilíneo, triangular, cuadrado, es decir, ellos sabían de este tipo de formar las líneas, ¿no? Y la tercera hipótesis, que esa también tiene su polémica, es la que lo relaciona con la masonería, ¿no? Que es algo como que entendemos más contemporáneo, ¿no? Sin embargo, bueno, eso se aferra a un dato, y el dato es que un señor compró ese terreno hace muchos años, antes de que se redescubriera. Aquello estaba abandonado, ni pirámides ni nada, estaba todo sepultado, y este señor compró aquel terreno para vivir, un señor masón, y decide que aquellas estructuras que encontró medio derruidas allí las iba a aprovechar, iba a darle una connotación masónica como era él, y por eso el escalonado, por eso la orientación al solsticio, que también tiene mucho de masón. Como puedes ver,
Son 4 piedras apiladas, con todo el cariño del mundo lo digo, porque realmente son unas estructuras bastante fuertes, sólidas y llamativas, pero que crean mucha controversia. Yo creo que más que las del Valle de los Grandes Reyes en Egipto, muchas veces en proporción, ¿no? Controversia. Y ahora te voy a pedir que te mojes. Siempre me mojo. ¿Cuál de las Uy. hipótesis es la que a ti te resuena más? Yo sé la que descarto. La que descarto, por supuesto, es el apilamiento de piedras, ¿vale? Hemos encontrado pirámides al lado de un barranco. El señor del campo, si quiere deshacerse de esas piedras, las tira al barranco. Bueno, esa la descarto. Yo creo que hay una fusión de las otras dos, en realidad, o podría ser. Es decir, este señor sí se encuentra unos restos de los aborígenes que hacían cultos al sol y él los aprovecha para sus propios cultos o su propia historia masónica. Es decir, por ahí pueden ir los tiros. Pero bueno, polémica. Yo sé que me van a saltar los grillos cuando escuchen esto. ¿Las pirámides están solo en esta isla o hay otros? No, las pirámides más llamativas porque se han reconstruido, porque están dentro de un parque temático, es decir, es una actividad lúdica, son las más llamativas las de Güímar, pero es que en la isla de Tenerife, por ejemplo, tenemos en el sur tenemos pirámides, en la zona norte de Icod de los Vinos hay pirámides, la isla de La Palma tenemos pirámides, es decir, están repartidas especialmente en la zona occidental de Canarias, ¿no? Muy bien. Esto de la cultura guanche que dicen, hay quien la relaciona con los atlantes, ¿qué opinas tú de...? Estoy totalmente en desacuerdo. Yo lo lamento, yo sé que a veces hay quien espera espectáculo del mundo de lo insólito, ¿verdad? Y yo creo que el mundo de lo insólito, ya la palabra lo dice, si es verdaderamente insólito se va a mostrar tal y como es, no hay que disfrazarlo. Y en el caso de la Antártida, iba a decir la Antártida, la Atlántida, siempre se ha dicho que Canarias podía ser los restos, o parte de los restos de ese continente gigante, o las cotas más altas, ¿verdad?, las que sobresalían, que sobrevivieron a la gran hecatombe, ¿bien? Y esto lo explicaré también en la conferencia. Si leemos un poco y atendemos a cuál es el origen de las Islas Canarias, nos daremos cuenta que ni por datación, ni siquiera por la formación volcánica de la isla coincidiría. Las Islas Canarias se forman por la teoría, la más asentada, del punto caliente, que te lo explico rápidamente. Digamos que en el fondo marino, en el lecho, pues se abre una brecha, empieza a salir magma. Ese magma sube a la superficie y por las corrientes marinas se va desplazando hacia África, ¿vale? Por tanto, las islas más antiguas están pegadas a África y la más nueva, pues el Hierro, la isla del Hierro, que no hace tantos años, al lado ha visto cómo ha vuelto a surgir un nuevo volcán, una nueva isla en el futuro. Esa es la formación de Canarias y no tiene nada que ver con restos de un continente. Se siguen formando las Islas Canarias, o sea, llegará dentro de unos millones de años en que sean 9, 10, no lo sabemos, ¿no? O sea, que están en crecimiento. Sí, sí. Sé que hay más fenómenos extraños Mucho. dentro del archipiélago, entonces Sí. me gustaría que me comentases un poquito así, una pincelada de los más llamativos para ti. Sí, claro, sin duda. Bueno, Canarias siempre se identifica, no solo en España, también en Latinoamérica, se identifica con el fenómeno OVNI. Es como ese icono que siempre va añadido al archipiélago. Y es verdad porque en la década de los 70, principios de los 80, algunos de las oleadas OVNIs más llamativas ocurrieron en Canarias, ¿no? Algunas ya se ha descubierto que ni ovni ni nada, que eran misiles, bueno, pero eso ocurrió así. ¿Se sigue produciendo el fenómeno ovni en Canarias? Sí. ¿Con tanto acento tan marcado como en esa década? No. Pero digamos que sigue estando presente. A eso hay que acompañarle, por supuesto, inmuebles encantados, que hay muchos porque tenemos ciudades, hombre, igual no tan antiguas como las que pueda haber aquí en Cataluña o en Castilla, ¿no? Pero tenemos ciudades con 4 o 5 siglos, que para Canarias eso es mucho tiempo, por la época en la que llegó el castellano, y en esos inmuebles, muchos de ellos públicos, ocurren cosas. Bueno, pues eso en Canarias está también extendido. Y luego espacios naturales muy llamativos, como el icónico y siempre recurrente Barranco de Badajoz, donde ocurre todo tipo de fenómenos, muchos explicables y otros no, y eso a mí me cautiva porque sigo enamorado del misterio y me gusta que exista misterio de verdad, y podemos encontrarnos pues desde presencias humanoides hasta energías extrañas que te empujan, en fin, y la recurrente psicofonía dentro de la casa yo creo que las tenemos en todas las ciudades del planeta, ¿no?
Y me has hablado también de unas luces que se mueven así como y que interactúan incluso con... El fenómeno de las luces populares, ¿no? Eso es un término que se le puso en un día, yo creo que no es acertado el término, porque en realidad luces populares, muy populares no son, claro, es decir, parece más el titular para prensa, ¿no? En realidad estamos hablando de algo, una esfera, de un ente lumínico, porque a veces ni siquiera es redondo, se cuadricula, que te aparece, por ejemplo, en un camino. Y tú lo ves a lo lejos, dices, bueno, alguien en la oscuridad de un camino en una isla, vete a saber en qué año, aunque sigue ocurriendo, dices, pues alguien se acerca. Y te paras, ¿no? Por la desconfianza, quién puede ser a esta hora de la noche, y la luz se para, y ya me pongo nervioso, y acelero mi paso y la luz se acelera. Y hay un momento donde la luz ya viene más rápido que yo, me está persiguiendo, y ese tipo de fenómenos lo va describiendo el testigo, incluso llegando a decir en algunos casos cómo la luz toma contacto directo con él, interpreta que le está agrediendo y la persona coge y le sacude a la propia luz, ¿no? Provocando un destello brutal que lo deja cegado. Bien, esto bebe de algunas leyendas en algunos casos, ¿no? La más llamativa quizás es la isla de Fuerteventura, la conocida como la luz de Mafasca, que es una localidad de allí. Bueno, pues esta es una luz que sigue apareciéndose hoy en día y que bebe de una leyenda en la que habla que dos pastores les cae la noche con mucha hambre y se detienen para hacer una hoguera y comer. Bueno, buscan leña, pero claro, en aquel desierto que es la isla de Fuerteventura, poca leña encuentran, y se encuentran en medio a un lado del camino una cruz de madera. Era habitual que donde moría alguien pusiesen una cruz, ¿verdad? Bueno, pues la cogieron, la partieron en pedacitos, hicieron la hoguera, y mientras empezaba a arder, la cruz, cuenta la leyenda que salió una esfera de luz agresiva, bruscamente de aquella hoguera, y salió disparada. Ese es el alma de ese lugar, ¿no? Eso es lo que nos cuenta la leyenda. ¿Sigue errante hoy en día? Sigue errante, hay testimonios y los vamos a poder escuchar, testimonios contemporáneos de hace nada, un par de años, y sobre todo el miedo que desprenden los testigos, más que escucharlos, verlos. Todo este fenómeno ovni que nos has estado comentando, toda esta fenómeno, me dicen que suba la voz porque están haciendo actividades aquí afuera. Sí, no para el Magic. El sonido es complicado, después se quejan, pero es que tenemos lo que tenemos. Entonces toda esta fenomenología ovni se queda solo en avistar estos platillos o estos objetos volantes no identificados, ¿o hay alguna cosa un poquito más allá? Sí, hay más allá, hay contactos de primer orden, que me gusta decir a mí, ¿verdad? Siempre hemos recurrido a un expediente icónico, al que se le llama el expediente o caso Omni Galdar, que es otra localidad en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, año 76, y siempre recurrimos a ese expediente porque fue muy llamativo. El testigo describe una esfera semitransparente con dos tripulantes dentro, con un mono rojizo, es decir, identifica la tripulación de la nave. A mí me parece llamativo, pero yo voy más allá, es decir, hay otro expediente bastante más desconocido que ocurre en el año 59, es decir, estamos hablando de, calculo, 17 años antes, es decir, también en Gran Canaria, a 2 kilómetros de distancia, en otro municipio que se llama Santa María de Guía, y las testigos describían exactamente lo mismo que en Galdar tantos años después, una esfera con un tripulante, con un mono rojizo que ilumina todo el campo que está próximo a su casa, que no genera sombra, imagínate la cantidad de luz que desprendía en esa noche, y lo identifica con todo lujo de detalles, y da detalles de ese contacto de primer orden. Ya no es solo esa nave que podemos identificar, que me dijeron y que al final es una mosca sin ala, hicieron un montaje, en fin, que he visto de todo. En este caso no, y sobre todo la solvencia del testimonio por la persona de la que viene, alguien pues de campo, alguien que no está vinculado al mundo digital contaminado muchas veces, ¿no? O de los propios informadores, y te lo cuenta con total naturalidad. No me cabe duda de que lo que vivieron lo vivieron y lo interpretaron así. Bueno, esto es un poquito lo que vamos a escuchar después en la charla, ¿no? ¿Cómo se llama, por cierto? La charla la vamos a llamar Expediente Canarias, los enigmas de las afortunadas. Que la tendréis en breve en la caja de Pandora. Pero me gustaría que nos contases algo más así, aparte, a título personal, casos sí, o temas que a ti te llamen la atención personalmente. Hombre, yo me he involucrado, me gusta jugar todas las barajas, ¿no? Todas las cartas de la baraja.
pero sí es verdad que me involucro más a veces en un expediente que en otro, pues porque te cautiva a través de un testimonio o el propio hecho en sí. Uno de ellos, sin duda, es todo lo que está relacionado con el aeropuerto de Los Rodeos, aeropuerto Tenerife Norte, en la isla de Tenerife, porque en torno a sus pistas van surgiendo a cuentagotas, muy bien cribados, testimonios que hablan de presencias, de apariciones, ¿no? Y de alguna manera, inconscientemente, siempre hilamos esos testimonios con una tragedia. ¿Y con qué tragedia? Pues con la mayor tragedia aérea de la historia que se produjo allí. No volando, no. 2 aviones colisionan en la pista y produce la mayor tragedia aérea de la historia con 583 víctimas mortales. Un avión holandés, uno americano. Bueno, a raíz de ese hecho, en el año 77, bueno, se va hilando en el subconsciente colectivo esa tragedia, el dolor, y actualmente hay en el ámbito militar, porque hay una base militar en la zona, y en el ámbito civil, testimonios realmente solventes que afirman que se presenta allí pues lo que llaman la niña de la garita. Esto es la zona militar, que luego pues explicaré cuánto de niña tenía y cuánto de garita queda, ¿no? Y lo de los seres errantes, que son pues grupos de personas, grupos completos de personas que afirman que aparecen en la terrera, en la pista de rodadura del propio aeropuerto. Bueno, ese expediente a mí me ha cautivado mucho porque algunos de los testigos octogenarios, sin saber quiénes somos nosotros, ni a qué nos dedicamos, ni lo que es el misterio, la parapsicología, eso le suena a griego o antiguo, es decir, te lo cuenta y lo que te está contando tú lo has escuchado en otros expedientes en otras partes del mundo, pero te lo cuenta con total naturalidad. ¿Qué aparece ahí, don Ignacio? Y don Ignacio te responde, esos son los muertos. Y se queda tan ancho, ¿no? Claro, pues esos testimonios son los que me enamoran y son los que creo que nunca acabas de estar conforme y quieres más, ¿no? Pues quizás ese sea uno de los que más me han cautivado, ¿no? ¿Tú tienes contacto con estas personas que han tenido este tipo de experiencias? Sí, hombre, en el caso este que te comentaba de don Ignacio no, porque ha fallecido hace pocos años. Tuve la suerte de poder hablar largo y tendido con él, ya no solo por el egoísmo de preparar mi libro, que siempre quieres más, sino de conversar con él como quien habla con un abuelo. Aquello fue como muy familiar, ¿no? Pero sí es verdad que con algunos testigos todavía mantengo el hilo directo, evidentemente, porque lo voy a decir, la gente está muy cansada de que no se cumpla con lo que se promete muchas veces, y los divulgadores los hay como en todo gremio, ¿verdad? Los hay serios y poco serios, ¿no? Y cuando un divulgador te promete de que, por ejemplo, no vas a dar su nombre, pues no lo des. Aunque tengas una sala con 900 personas esperando a que lo des, no lo des. Y cuando el testigo sabe que tú cumples, normalmente se suelta a hablar un poco más y te llama a otro. Y yo creo que en ese sentido yo me he movido bien o me sigo moviendo bien, ¿verdad? Yo no pongo jamás un nombre cuando no se me facilita poder hacerlo. Con lo cual el contacto es directo, familiar en algunos casos. Es decir, de que me llaman, oye, vente a comer domingo a casa, gente con la que he cogido cariño porque he estado meses hablando y sacándole cosas, ¿no? Y de todos estos casos, ¿cuál es el que a ti más te ha impactado, te ha llamado la atención o más te ha movido, ¿no? de alguna forma? El barranco de Badajoz. Sí, a veces me aburro cuando me llaman los compañeros, sí, es verdad, lo voy a confesar aquí, ¿no? A veces me aburro cuando me llaman los compañeros de los medios o para dar una conferencia, oye, vente a hablar del barranco de Badajoz. Digo, caray, déjame descansar, porque es un lugar que a mí me absorbe mucho, ¿no? Como un lugar natural tan pequeño, tan reducido, si se me permite la expresión, y el barranco me lo va a permitir, ¿no? Tan ridículo en el mapa, es decir, es un puntito ahí en un mapa, cómo puede captar tanta energía para bien y para mal, ¿no? Yo he llevado grupos de 2 personas y grupos de 40, de personas que quieren conocerlo, y he visto todo tipo de personas, y he visto todo tipo de reacciones ante lo que sienten en ese lugar, ¿no? Algunas muy positivas y otras verdaderamente negativas, ¿verdad? Y entonces me he dado cuenta de la dimensión que tiene el barranco, más allá de lo que pueda ser, de si es un lugar de poder, yo personalmente creo que lo es, si es un lugar energético, positivo, negativo, regular. Más allá de eso, cómo influye el barranco en cada persona y en cada momento que va esa persona. Yo he estado, no llego todavía a 100 veces, 80 y pico veces las tengo anotadas, he estado en el barranco de Badajoz por un motivo u otro y siempre veo un barranco diferente, ¿no? He llegado un momento a pensar en que el barranco incluso me ve diferente a mí, y yo creo que sí, me verá diferente porque voy creciendo.
Podríamos decir entonces como que interactúa de algún modo Sí. con el visitante. Sí, sí, sí. Y se adapta un poco a la situación emocional de esa persona o lo mueve Sí, claro, dependiendo del punto en el todo que esto es muy esté. subjetivo, ¿no? Pero cuando hay cosas más palpables, como por ejemplo, perdón, ir con personas que en un momento dado se detienen y te dicen no puedo seguir, bueno, tranquilo, la sugestión, no puedo seguir porque es que algo me está empujando. Bueno, pero estamos solos, el grupo está arriba, ¿qué tienes? No, que me están oprimiendo el pecho, ¿no? Ese tipo de cosas, insisto, puede ser sugestión, probablemente. Son tan cercanas, tan vivenciales, tan reales en el momento en que las viven, que marcan un antes y un después en la vida de estas personas, ¿no? Y luego hay cosas, digo, más palpables como y mucho más técnicas, y los compañeros de este espacio, de este programa, lo van a entender, cómo van compañeros técnicos, cámaras, vamos a grabar reportajes, y esto suele ocurrir con relativa frecuencia, como sus baterías de cámaras profesionales que llevan de repuestos, se descargan súbitamente, bajan a cero en un punto concreto del barranco, una zona, un área concreta del barranco, no lo pueden explicar, y luego al bajar del barranco vuelven a coger media carga. Bueno, pues ese tipo de cosas ocurren en el barranco de Badajoz, tendrán una explicación geomagnética, ahí hay corrientes de agua subterránea, en fin, la tendrá, pero ocurren y son interpretadas de una forma u otra, depende de cómo lo vivas y quién lo viva, ¿no? En qué momento emocional de tu día o de tu vida, ¿no? Me has hablado de que para ti es un lugar de poder. Sí, sin duda. ¿Qué es un lugar de poder? Esa es una pregunta muy buena, como todas las que me has hecho, pero esta es de las que es muy buena porque cuesta responder. Un lugar de poder es allí donde confluyen principalmente, yo creo que los 4 elementos, donde el fuego está presente. Tenerife es isla volcánica como toda, pero es que además esa zona de Güímar está coronada por lo que se llama Izaña, luego detrás las cañadas del Teide, tiene volcanes en un lateral, es decir, es un lugar de fuego sin duda, ¿no? Es un lugar energético en contacto con el agua, insisto, hay galerías de agua, allí no se usa el pozo para buscar agua, sino son cavidades horizontales, galerías, para extraer agua para beber, porque allí dependemos de esa agua. Bien, pues está lleno de galerías de agua que todavía siguen echando agua, el agua corre, ¿no? El viento azota el aire azota en aquellas laderas que da gusto, ¿no? Eso no lo podemos discutir. Y por supuesto la presencia, se me queda uno de los elementos, ¿no? Que sería agua-tierra, ¿no? La tierra, es que es un útero en la montaña. El barranco de Badajoz se abre a la madre tierra, por decirlo de alguna manera, en ese punto, ¿no? Lo miras desde abajo y yo sé que gráficamente a lo mejor no es muy estético como lo cuento, pero forma un útero en la tierra, esa es la entrada a la vida, a la madre tierra. Y eso, añadido además de que a lo largo de la historia ha reunido a colectivos, a personas, por un motivo u otro, desde los guanches que iban allí, se asentaban allí, hay enterramientos guanches allí, o están en cuevas, a grupos como ahora vamos a conocer sus misterios, a lo largo de la historia ha habido muchos. Es un lugar que te llama. Todo eso, en ese crisol, lo machacamos y forma un lugar de poder, sin duda alguna. Y el barranco de Badajoz, a pesar de que a muchos investigadores no les gusta que lo diga, personalmente, y es una apreciación personal, creo que lo es. ¿Y qué tienen de especial el archipiélago canario para que confluyan en un espacio tan pequeño como decías tú? Porque, claro, hablamos del barranco, es un puntito. Un puntito. Pero el archipiélago canario tampoco es una extensión de tierra. Es otro puntito, otros 7 puntitos, ¿no? Para que confluyan tantas cosas ahí. Mira que además, ahora que estoy aquí en Cataluña, es interesante el dato que te voy a dar. En realidad, Canarias, date cuenta que es un puente. Es un puente a Europa, es un puente con África, proximidad, 115 kilómetros y ya estás en África, ¿no? Y con América, por supuesto, el paso previo para ir a las Américas constante, y sigue siéndolo. Hemos bebido de 3 culturas diferentes o de 3 flujos culturales diferentes. Hemos bebido de ellas y hemos generado nuestro propio flujo cultural. Al final somos ese crisol, ese mestizaje necesario en todas las sociedades. Yo soy un defensor del mestizaje porque es lo que hace que los pueblos sean abiertos, libres, lumínicos, ¿no? Bien, al beber de eso, pues tienes un poco de toda esa influencia global, ¿no? Te nombraba lo de Cataluña porque, curiosamente, en el año 2005, estando yo con el digital Ángulo 13, bueno, pues en fin,
se me ocurre, estaba ya empezando a trabajar sobre el libro del Barranco de Badajoz concretamente, ¿no? Y se me ocurre hacer una encuesta con, digamos, el mercado, es una palabra que no me gusta usar, pero bueno, el mercado de los seguidores latinos, ¿vale? De Latinoamérica, exclusivamente. Y les preguntaba por qué lugares de España como conjunto, por qué lugares de España naturales, espacios físicos abiertos, conocían por sus misterios, ¿no? Yo esperaba que me soltaran algo como muy emblemático, Belchite o Chate, ¿no? En primer lugar quedó la montaña de Montserrat, ¿no? Que no me sorprende que lo conocieran, es decir, es algo que era previsible, sí. ¿Vale? Pero es que en segundo lugar quedó el Barranco de Badajoz. Y a mí eso sí me sorprendió, digo, porque en ningún momento influía en nada, es decir, yo pregunté aquello, ¿no? Es que es a partir de ahí cuando cobra interés para mí realmente el barranco, ¿no? Que me descubran desde América que ese lugar era conocido, ¿no? Y me llamó mucho la atención como ese punto, esas 4 piedras allí en el sur de la isla de Tenerife, al otro lado del Atlántico, era tan conocido en Latinoamérica, y lo he podido después confirmar con el libro, o sea, como en Latinoamérica ha habido mucho interés con esta obra, ¿no? Bueno, pues eso te habla de la dimensión que pueda tener Canarias o sus misterios más allá de Canarias, ¿no? Y bueno, de Montserrat yo no puedo hablar porque estoy en la cuna de un lugar icónico, por supuesto, en el misterio que hemos estudiado todos, da igual desde qué punto de la geografía global hemos oído hablar de lo que ocurre o de los enigmas que se relacionan con Montserrat, ¿no? Sí, pero ahí también habría para ir tirando del hilo y sacar una buena charla. Y supongo que habría también, como en todos los puntos energéticos tan potentes, habrá mucho que cribar y habrá mucha contaminación informativa, sin duda. Siempre cuando hay algo que llama la atención y que destaca de algún modo, siempre sale la información y la desinformación. Una vez que lamentablemente nos embarra un poco la cosa, pero también nos hace agudizar el ingenio. Y la desinformación desinteresada, es decir, que desinformas porque no tienes ni idea, y la desinformación intencionada, que esa sí que es mala. Exacto. Nos has hablado un poquito bastante, de tu faceta de investigador y periodista, y me gustaría que nos hablaras un poquito de tu faceta de escritor. Sí. Me has comentado de 3 libros, me parece que hay alguno más, sí. O he intuido que hay alguno más por ahí, a puntito. No, tengo uno que he publicado hace unos meses, que si buscamos misterio puro y duro no lo es, pero yo creo que el mundo del talento, de nuestras capacidades también es un misterio, ¿no? Claro, y este último libro se llama Con talento puedes, y ese realmente no lo cuestiono, no lo pregunto, lo afirmo, es decir, es que con talento puedes. Y estamos en una sociedad, y este libro lo escribo porque en mi ámbito profesional me muevo precisamente en eso, en la gestión del talento, ¿no? Estamos en una sociedad tan digitalizada en todos los sentidos que nos hemos olvidado de lo que es sentir y de lo que es encontrarnos con nosotros mismos más allá de la pantalla de un ordenador o de un WhatsApp, ¿no? Esos 5 minutos que antes eran horas, esos 5 minutos que dedicamos a nosotros mismos ya no existen. Entonces, si aprendemos a volver a conectar con nosotros mismos, descubriremos que aquello que nos hacía felices, que nos hacía reír, llorar, cuando éramos pequeñajos, que jugueteábamos con el cochito, no sé, con la muñeca o con todo a la vez, ¿no? Aquello que te hacía disfrutar. Aquello que te hacía disfrutar era talento, es talento porque no ha muerto. Es decir, el talento es aquello que te hace disfrutar, que haces bien y además lo disfrutas. ¿Por qué no lo identificamos como talento? Porque lo hacemos con facilidad y nos parece que al ser fácil no tiene nada de laborioso. Sin embargo, quienes te rodean y son personas serias y no gente que va por ti, ¿no? Gente que te quiere mal, la gente que te quiere bien sí lo identifica como qué bien haces esto, oye, ¿por qué no le sacas partido? ¿Por qué? Pero tú no lo ves. Por eso siempre empiezo diciendo, para gestionar el talento primero tienes que identificar dónde y cuál es el talento que tienes, ¿no? Y ese es un trabajo laborioso que a mí me encanta, que yo disfruto mucho cuando lo hago en los centros educativos con los chicos de la ESO, estas edades difíciles por las que todos hemos pasado, algunos nos duraron mucho más, y luego lo he llevado incluso a empresas, ¿no? Que te das cuenta donde un empresario te pone ahí porque sí, porque le hacía falta esa vacante y te contrató, pero jamás te ha preguntado qué te gustaría hacer en esta empresa. Y es descubrirle al empresario cómo puede sacarle mayor partido a su empresa simplemente moviendo las fichas, escuchando emociones de sus propios empleados. No hay que invertir sino en talento. A veces invertimos en cables y en otras cosas que
que no lo generan el talento, ¿no? Sí, sí, no creemos que todo es tecnología Sí. o mobiliario. Y muchos jefes no saben que muchas veces, casi siempre, el jefe no es capaz de reconocer que no sirve para jefe cuando no sirve. Y eso sí que es doloroso, que le digas, no, tú deberías de pasar aquí. Bueno, pues eso estamos así, ¿no? Y hemos visto como muchas empresas cierran, no evolucionan, precisamente por no gestionar el talento de sus propios empleados o el propio talento de si es una empresa de una sola persona, ¿no? Sí. Nos has comentado esto que está muy bien y además de leer tu libro, me gustaría saber si nos puedes facilitar algún tip, algún truquito para empezar a encaminarnos hacia nuestro talento. Uy, pues yo siempre digo que es tan fácil que es muy complicado. Claro, en realidad la clave pasa por de verdad, yo sé que nos vamos a sentir ridículos y nos vamos a ofender si somos sinceros, porque todo pasa por encontrarnos con nosotros mismos, por ser egoístas durante un tiempo al día, un ratito, o sea, 5 minutos, yo siempre pido 5, ¿no? Pero ahí hay que ser sinceros. Ahí no vale de qué malo es Pedro y qué odioso es Manuel, ¿no? Ahí vale decir, de verdad que esto lo hago mal. Tengo que admitir que aquí soy malo. Por supuesto, también aquí voy a admitir que soy muy bueno. A veces cuando doy los talleres de talento y empiezo a todo el mundo, a todos los presentes diciéndole, hola, me llamo Juanca Romero y tengo talento, muchos me miran como que van a decir, ¿qué he creído el tío, ¿no? Sí, se la subió, claro, lo sumo. sí, claro, ¿no? Pero en realidad todo pasa por identificar que lo tienes. Es decir, si tú eres capaz de reconocer que lo tienes y puedes canalizarlo para ayudar a los que te rodean o a otros o a ti mismo, que es por donde hay que empezar, en realidad lo tienes el camino más difícil hecho. Lo más complicado, ese tic del que me hablabas, pasa por encontrarte a ti mismo y dedicarte cada día minutos para quererte y azotarte y ser sincero. No somos sinceros con los demás, por supuesto que no lo somos unos hipócritas, pero con nosotros, ¿por qué? Pero es que vivimos en una sociedad profundamente hipócrita. Claro. Desde la falsa humildad esta de la que hablabas antes, de tengo talento y te miran como diciendo, sí, míralo, se lo creyó, sí, se le ha subido, hasta el trato con los demás que te miran y te dicen, ¡ay, qué guapo está! Y a lo mejor están pensando, Dios mío, no se habrá mirado el espejo antes de salir claro, de y que casa. a muchos se le proyecta en la mirada. Hay veces que estás hablando con igual uno va cada vez adquiriendo más hábito para eso, ¿no? Estás hablando con alguien, te estás contando algo y tú estás viendo que estás sintiendo, pensando todo lo contrario, ¿no? ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Por eso yo, hilando con el mundo del misterio, por eso en el mundo del misterio como divulgador muchas veces yo he recibido el azote por ser crítico. Porque yo creo que el misterio está muy bien, pero si le hemos dado la explicación a un misterio, caray, lo hemos logrado. ¿Por qué vamos a perpetuarlo? Entonces yo soy de los que desenmascara muchas veces el misterio, no porque sí, no por negacionista, sino porque hemos llegado a lo que creo que es una buena conclusión. Y bueno, te dan y te dan. Pues esa hipocresía, ¿a dónde nos lleva? Yo prefiero trabajar desde dentro y yo creo que las personas, si fuésemos auténticos con nosotros mismos, nos va a dar igual lo que nos cuenten o proyectemos a los demás. Y no es potenciar el ego, ¿no? Es que a veces confundimos. Y la palabra ego es muy bonita. Y el ego hay que mimarlo. Y el ego, como todo en la vida, hay que alimentarlo. Y saberle dar de comer, que esa es la parte que muchas veces se olvida. Y encauzarlo de forma correcta para que te ayude a crecer, como yo siempre digo también. Pero es que el ego está para ayudarte. Y no que nos sirva de pantalla, de parapeto, de caparazón con el mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues me encanta charlar contigo. Por hoy me parece que lo vamos a dejar aquí. Pero bueno, antes me gustaría que me comentaras si tienes previsto algún evento, algún taller de estos que comentas, sí. dónde pueden encontrar tus libros también. Y no sé si facilitas algún medio de contacto. Sí, te lo voy a poner fácil. O quieran explicarte algún caso de esto. Lo que quieran, porque además soy persona digitalmente adicta, ¿no? Es decir, a pesar de todo esto que estoy contando, siempre estoy conectado al mundo virtual y digital, ¿no? Pero lo pongo fácil, con una web, a partir de ahí ya tienen todos los contactos, www.juancarromero.com. Juanca con C, que no soy nada radical en eso, juancarromero.com. Y ahí puedes ver no solo los talleres, conferencias, actividades lúdicas, rutas, etcétera, por las que me muevo, ¿no? Muy bien.
Pues, ¿y los libros? ¿Dónde pueden encontrar los También libros? a través de la web pueden ver todos los puntos. Sí, sí. Y además quiero aprovechar para decir que desde que estoy aquí en Barcelona he podido contactar con muy buenos amigos que eran virtuales, de alguna manera les he puesto carne y hueso, y además tengo alguna proposición editorial incluso muy interesante que yo espero que en este 2017 podamos ver encauzada desde Barcelona para el mundo. Pues perfecto, muchas gracias. Nada, a ustedes, por gracias a ti. por prestarte a este asalto. A vosotros deciros que esto es solo una pincelada, que tenéis la charla muy prontito, la tendréis en la caja de Pandora, y que, ya sabéis, para todo, juancarromero.com. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.